Bienvenidos a todos. Hoy vamos a explorar lentamente la historia de los jardines colgantes de Babilonia. Hagamos juntos un viaje tranquilo, paso a paso, y descubramos los misterios del pasado. No nos apresuremos en esta historia. Todavía no hay necesidad de despertarse del todo. En cambio, imaginen un lugar muy antiguo, mucho antes de las alarmas, los correos electrónicos o los motores ruidosos. Un lugar donde las mañanas llegaban despacio, traídas por el viento cálido y el polvo. Esta es la antigua Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Nombres que suenan tranquilos, aunque la historia diga lo contrario. Esta tierra descansa ahora en tu mente plana, amplia, seca. El sol ya es cálido, incluso temprano en el día. Los ríos se mueven lentamente, como si ellos también estuvieran medio dormidos. No tienen prisa, nunca la tuvieron. El tiempo transcurría de manera diferente aquí. En algún lugar entre estos ríos, una ciudad descansaba una vez, Babilonia. No la Babilonia de las películas ni de los dramáticos libros de historia, no el lugar ruidoso, dorado y lleno de acción, solo una ciudad de piedra y ladrillos de barro. Calles transitadas por gente ordinaria con pies cansados y preocupaciones sencillas. Una ciudad que respiraba, vivía y se desvanecía lentamente. Babilonia no sabía que se volvería famosa. Las ciudades nunca lo saben. Si hubieras estado aquí hace miles de años, quizás ni siquiera te habría impresionado. Los edificios eran marrones. El aire era polvoriento. Los animales deambulaban por las calles. La gente se quejaba del calor, el trabajo y los impuestos. Problemas muy normales. La historia solo parece emocionante cuando ya ha terminado. Y por encima de toda esta vida ordinaria había una pregunta, una suave. ¿Existieron los jardines colgantes? No era una pregunta ruidosa ni un debate, solo un misterio suave pasado de un narrador a otro, como un susurro que nunca desapareció del todo. Algunos dicen que los jardines eran reales, otros dicen que fueron imaginados. Algunos dicen que se alzaban altos y verdes. Otros dicen que nunca existieron. Por ahora no necesitamos una respuesta, solo necesitamos la pregunta. Imagina Babilonia bajo un cielo brumoso. El sol no es intenso, solo cálido. El viento arrastra polvo por el suelo. En algún lugar de la ciudad, el agua fluye por canales, lenta y constante. La escuchas antes de verla. El agua era vida aquí. Sin ella nada sobrevivía. Con ella incluso los desiertos podían fingir ser amables. La gente creía que los ríos eran regalos de los dioses. Honestamente tiene sentido. Si toda tu vida depende de que el agua llegue en el momento justo, quizás tú también empezarías a agradecer a seres invisibles. Ahora imagina a alguien contando una historia. Tal vez un viajero, tal vez un poeta, tal vez alguien a quien simplemente le gustaba hacer que las cosas sonaran mejor de lo que eran. Hablan de jardines que se elevan sobre la ciudad. Plantas verdes, sombra fresca, agua elevada hacia el aire, jardines colgantes. Incluso el nombre suena cansado, como si quisiera descansar. Colgaban de terrazas, de muros, de la imaginación. Nadie está de acuerdo y eso está bien. Esta historia no está aquí para resolver nada rápidamente. Las respuestas rápidas pertenecen a los videos ruidosos y a las mentes distraídas. Esta es diferente. Esta es una historia lenta. La propia Babilonia fue construida lentamente. Ladrillo a ladrillo, generación tras generación. Los reyes llegaban y se iban. Los nombres eran tallados, borrados y olvidados. El poder ascendía, el poder caía, pero la tierra permanecía. El polvo recuerda más tiempo que las personas. La idea de los jardines puede haber crecido de la misma manera. Lentamente, en silencio, una persona dice algo hermoso.
otra lo repite, una tercera añade detalles. Antes de que te des cuenta, nace una maravilla, no de piedra, sino de la memoria, y la memoria es extraña. Guarda algunas cosas para siempre y pierde otras de inmediato. Ciudades enteras desaparecen, pero las historias sobreviven. Los nombres se desvanecen, pero las leyendas permanecen despiertas. A veces la historia se vuelve más real que la cosa misma. Los jardines colgantes son perfectos para este tipo de memoria. Ninguna ruina los señala claramente. Ningún letrero dice, sí, estaban justo aquí. Los arqueólogos buscan, los historiadores debaten, se escriben libros. Aún así, los jardines permanecen justo fuera del alcance, como un sueño que casi recuerdas al despertar. Babilonia tenía muros, templos, palacios. Esos son más fáciles de imaginar. Siguen reglas, los jardines en el cielo no, se sienten más suaves, menos serios. Y quizás por eso a la gente le encanta tanto la idea. Un jardín no se trata de poder, se trata de descanso. Sombra en el calor, verde en el polvo, agua donde no debería estar. Quizás la idea de los jardines importaba más que si realmente existieron. Quizás la gente necesitaba creer que incluso en un mundo difícil, alguien una vez intentó crear algo bello, y quizás eso es suficiente. Al comenzar esta historia, no estamos aquí para probar nada. Estamos aquí para deambular, para movernos lentamente por calles olvidadas, para escuchar el viento rozando ruinas que ya no se elevan. Esta no es una historia de batallas ni de héroes. Esas historias gritan, esta susurra. Babilonia hoy está mayormente en silencio. Los ríos siguen fluyendo, aunque han cambiado. La tierra todavía siente el sol, pero las voces se han ido. Los pasos se desvanecieron hace mucho tiempo. Solo quedan preguntas descansando suavemente en el polvo. Y así es como terminan a menudo las grandes maravillas. No con fuego, no con ruido, sino con silencio. Muchas de las cosas más grandes que los seres humanos jamás construyeron no dejaron ningún rastro. La madera se pudre, los ladrillos se desmoronan, los jardines regresan a la tierra, incluso la piedra eventualmente se rinde. El tiempo es paciente, siempre gana. Entonces, cuando alguien te habla de los jardines colgantes, no tienes que decidir si fueron reales. Puedes simplemente dejar que la idea exista, flotando en algún lugar entre la verdad y la imaginación, entre la historia y el cuento de hadas. Ese espacio es cómodo. A medida que avancemos, caminaremos más profundamente en el mundo de Babilonia, en sus calles, sus leyes, sus reyes y su vida cotidiana. Pero por ahora descansamos aquí al borde del misterio. Ni despiertos ni dormidos, solo escuchando. Los ríos siguen fluyendo, el polvo sigue asentándose, y los jardines, reales o no, permanecen colgando tranquilamente en la mente. Para entonces, Babilonia ya está tranquila en tu mente. El polvo se ha asentado, el sol se siente más suave. Entonces, escuchemos cómo el mundo antiguo hablaba de los jardines colgantes. No en voz alta, no claramente, sino suavemente, como personas describiendo un sueño que recuerdan a medias. La mayor parte de lo que sabemos no proviene de la propia Babilonia. Eso ya es extraño. La gente que supuestamente construyó los jardines no dejó una descripción clara. Ninguna tablilla de piedra que dijera orgullosamente, sí, hicimos esta cosa increíble. En cambio, la historia nos llega a través de extranjeros, escritores griegos, viajeros, historiadores que nunca estuvieron completamente de acuerdo entre sí, lo cual es perfecto para un cuento de buenas noches. Estos escritores imaginaban los jardines elevándose sobre la ciudad, no planos como los jardines normales, sino apilados, terraza sobre terraza, como escalones hechos de verde.
como colinas construidas por manos humanas. La idea sola se siente tranquila, ordenada, equilibrada. Se decía que cada nivel contenía tierra suficientemente profunda para árboles, no solo flores. Árboles reales, altos, pesados, del tipo que no debería estar flotando sobre los tejados. Y sin embargo, en estas descripciones estaban allí con raíces que se extendían hacia la piedra, ramas que se extendían hacia el aire cálido, hojas que se movían suavemente con el viento, proyectando sombra abajo. Una extraña mezcla de naturaleza y arquitectura, tierra elevada hacia el cielo. Los escritores describían vides colgando de las altas murallas, no cayendo rápidamente sino lentamente, como si la propia gravedad estuviera relajada allí. Los jardines no eran salvajes, estaban controlados, cuidadosamente organizados, una contradicción pacífica. Y luego estaba el agua, siempre el agua. Babilonia no recibía mucha lluvia. Todos sabían que la tierra era seca. El sol era fuerte, el agua tenía que ser gestionada, guiada, convencida de ir a donde los humanos la querían. Así que cuando los escritores antiguos hablaban de agua que fluía hacia arriba, la gente escuchaba. Imaginaban el agua elevada desde el río de abajo, subiendo a través de sistemas ocultos, tuberías, tornillos, bombas movidas por poder humano o animal. Nadie estaba del todo seguro. Algunos decían que era simple, otros decían que era un genio. La mayoría simplemente acordaba que sonaba impresionante. El agua moviéndose contra la gravedad se siente mágica incluso hoy. En aquel entonces debió de sentirse casi divina. Se decía que los arroyos fluían por cada terraza, pequeños canales que llevaban agua fresca sobre la piedra cálida. El sonido solo habría cambiado toda la ciudad. El agua que fluye tiene una manera de ralentizar los pensamientos. Incluso las mentes ocupadas se detienen a escuchar. Los historiadores griegos escribían sobre esto con admiración. Algunos sonaban seguros, otros sonaban inseguros, unos pocos claramente exageraban. Eso era común. Una buena historia era a veces más importante que la exactitud. Un escritor dijo que los jardines fueron construidos por un rey para su esposa. Ella extrañaba las colinas verdes de su tierra natal. Él intentó recrearlas piedra a piedra, planta a planta. Es una idea romántica, posiblemente verdadera, posiblemente inventada, pero reconfortante de cualquier manera. Otro escritor se centró menos en el amor y más en el tamaño. Más grande, más alto, más impresionante. Los humanos siempre han hecho eso. Si una historia dice 10 metros, la siguiente dice 20. Los números crecen cuando las historias viajan y es ahí donde las cosas comienzan a difuminarse. No hay dos descripciones que coincidan completamente. Algunos dicen que los jardines eran cuadrados, otros dicen que eran rectangulares, algunos dicen 4 terrazas, otros dicen más, algunos describen gruesas columnas de piedra, otros hablan de arcos. Uno afirma que todo parecía una montaña verde en medio de la ciudad. No todos pueden tener razón, pero todos podrían estar intentando describir el mismo sentimiento. Cuando las historias se repiten durante siglos, los detalles cambian, una palabra cambia, una imagen se vuelve más clara, otra se desvanece. Los jardines comienzan a sentirse menos como un lugar físico y más como una idea que la gente reformaba cada vez que hablaba de ella, casi como un sueño compartido. Los escritores griegos nunca vieron los jardines con ojos modernos. Los vieron a través de la expectativa, del asombro, del deseo de creer que los reyes antiguos eran capaces de cosas increíbles. Y quizás lo eran, o quizás los escritores querían que lo fueran.
Vale la pena recordar que los viajeros a menudo quieren buenas historias para llevar a casa. No vas a creer lo que vi siempre ha sido una frase poderosa. Los jardines colgantes encajan perfectamente en ese tipo de narración. Un jardín sobre el suelo, agua que fluye hacia arriba, árboles donde no debería haber árboles. Incluso si alguien lo dudaba, probablemente disfrutaba repitiéndolo. Algunas descripciones se centran en lo frescos que se sentían los jardines. Sombra por todas partes, hojas gruesas bloqueando el sol, un lugar donde el calor se suavizaba, donde el aire se movía suavemente. Ese detalle se siente humano, muy creíble. ¿Quién no querría eso en Babilonia? Otros hablan de la ingeniería, el esfuerzo, el trabajo. Miles de trabajadores levantando piedra y tierra, manteniendo el flujo de agua cada día. Esto hace que los jardines se sientan pesados, reales, difíciles. Y luego hay descripciones que se sienten casi poéticas, menos sobre la estructura, más sobre la belleza, los colores, los olores, la sensación de estar rodeado de vida por encima de una tierra seca. Esas se sienten menos como historia y más como memoria. Como si los jardines vivieran más en las palabras que en la tierra. Eso no los hace menos importantes. De hecho, puede hacerlos más poderosos. Una historia que sobrevive sin prueba física tiene una extraña fortaleza. Se niega a desaparecer, se adapta, espera pacientemente. Incluso hoy la gente debate sobre estas descripciones. Comparan textos, miden distancias, intentan alinear palabras antiguas con ruinas modernas, y aún así nada encaja perfectamente, lo cual de alguna manera se siente correcto. Si los jardines colgantes estaban destinados a ser un lugar de descanso, entonces quizás nunca estuvieron destinados a ser fijados. Quizás siempre debían flotar ligeramente fuera del alcance, lo suficientemente altos como para que pudieras verlos, lo suficientemente lejos como para que nunca pudieras tocarlos. Mientras escuchas estas descripciones antiguas, no necesitas juzgarlas, puedes dejarlas pasar lentamente como nubes. Una dice esto, otra dice aquello, ninguna exige creer, simplemente existen. Y en ese espacio tranquilo entre el acuerdo y la duda, los jardines continúan creciendo. No en Babilonia, no en piedra, sino en la imaginación. El agua sigue fluyendo, los árboles siguen creciendo, las terrazas siguen apilándose tranquilamente hacia el cielo. El mundo antiguo los describió y luego quedó en silencio. Las palabras permanecieron. Ahora la historia se vuelve más tranquila, no más grande, no más ruidosa, solo más personal. Entramos dentro de los muros del palacio de Babilonia. Piedra gruesa, techos altos, sombra fresca incluso en el calor. Aquí vivía el rey Nabucodonosor II, un nombre poderoso, pesado, serio. El tipo de nombre tallado en los libros de historia. Pero esta noche no estamos aquí por sus guerras, ni sus títulos, ni sus monumentos. Estamos aquí por el aburrimiento y quizás por el amor. Nabucodonosor gobernó Babilonia en su apogeo. La ciudad era rica, fuerte, bien defendida. Tenía todo lo que se supone que un rey debe querer. Oro, poder, control, respeto. Y sin embargo, incluso los reyes se cansan de las paredes de piedra, especialmente cuando los días son largos. El palacio era impresionante, pero también predecible. Los mismos pasillos, las mismas rutinas, los mismos consejeros repitiendo las mismas palabras cuidadosas. La vida real no era emocionante todos los días. A veces era solo tiempo tranquilo y alargado, y luego estaba la reina. Según la historia más popular, la esposa de Nabucodonosor venía de una tierra verde. Colinas, árboles, lluvia, un lugar donde el suelo no se agrietaba bajo el sol, un lugar donde las plantas crecían sin esfuerzo.
Babilonia no era ese lugar. Aquí todo lo verde tenía que ser conquistado. Agua arrastrada desde los ríos, canales mantenidos, jardines protegidos. La naturaleza no era amable aquí. Tenía que ser obligada. La historia dice que la reina extrañaba su tierra natal, extrañaba el color, extrañaba la sensación de colinas que se elevaban en lugar de muros, extrañaba la sombra fresca que llegaba naturalmente, no por diseño. Ese tipo de nostalgia no grita, se sienta en silencio. Vivía en un palacio rodeado de lujo, pero aún se sentía lejos de casa. Eso sucede con más frecuencia de lo que la gente admite. La comodidad no siempre reemplaza el sentido de pertenencia. Nabucodonosor lo notó, o al menos eso dice la historia. La idea sugiere que el rey quería darle algo familiar, algo cotidiano, no una nueva corona, no otra joya, sino un pedazo de hogar, un recordatorio verde de que la vida podía ser suave incluso aquí. Así que los jardines fueron imaginados como un regalo, no como una demostración de poder, no como una amenaza para los enemigos, solo como consuelo. Eso solo hace que esta versión de la historia sea popular. A los humanos les gusta creer que incluso los gobernantes poderosos hacían cosas gentiles a veces. También hace que la historia sea más fácil para dormir. Los jardines en esta versión se elevan desde el propio palacio, terrazas que suben, cada nivel plantado cuidadosamente, árboles colocados donde se sentirían naturales, enredaderas que se derraman por los bordes, agua guiada silenciosamente a través de sistemas ocultos, sin prisa, sin ruido, solo constante. Si esta historia es verdadera, entonces los jardines fueron construidos lentamente, con cuidado, trabajadores dando forma a la piedra, jardineros eligiendo plantas, ingenieros descubriendo cómo elevar el agua sin romper la calma del lugar. Habría tomado años, quizás décadas. Las historias de amor a menudo ignoran esa parte, pero el esfuerzo real es lento. El propio palacio habría cambiado. En lugar de piedra interminable, habría sombra. En lugar de aire seco, humedad fresca. En lugar de silencio, el sonido del agua moviéndose suavemente por las terrazas. El aburrimiento real podría haberse suavizado allí. Imagina a la reina caminando por los jardines temprano en la mañana. Sin corona, sin ceremonia, solo sus pasos y el sonido de las hojas. Un pequeño escape dentro de una ciudad poderosa. Esa imagen se siente pacífica, pero la historia plantea una pregunta tranquila. ¿Podría el amor solo crear una maravilla del mundo? Suena hermoso, pero la historia rara vez funciona tan ordenadamente. Los reyes construían cosas por muchas razones. Poder, legado, miedo, control. El amor podría haber sido parte de ello o podría haberse añadido después para suavizar la historia. Es posible que los jardines, si existieron, fueran símbolos de riqueza y habilidad más que de afecto. Una manera de mostrar el dominio de Babilonia sobre la naturaleza misma. Podemos hacer crecer árboles en cualquier lugar, parecía decir la ciudad. Las historias de amor a menudo se añaden después. Ayudan a la gente a recordar. Aún así, la idea se niega a desaparecer porque se siente correcta para un cuento de buenas noches. El silencio detrás de los muros del palacio era real. Incluso rodeados de gente, los gobernantes estaban a menudo solos. Las decisiones los aislaban. El poder los separaba. El amor, si existía, tenía que sobrevivir dentro de esos espacios tranquilos. Los jardines entonces se convierten en algo más que plantas y piedra. Se convierten en una pausa, un respiro, un rincón más suave en un mundo duro. E incluso si la historia no es verdadera, nos dice algo sobre cómo la gente quería ver el pasado.
Querían ternura escondida dentro del poder. Querían creer que la belleza podía venir del cuidado, no solo del mandato. También está la cuestión de la prueba. Ningún registro babilónico dice claramente que Nabucodonosor construyó los jardines. Esa ausencia importa. Le encantaba registrar sus logros, tallaba sus victorias en piedra, celebraba sus edificios abiertamente. Entonces, ¿por qué guardar silencio sobre el jardín más grande jamás creado? Ese silencio es elocuente. Algunos dicen que los registros se perdieron. Otros dicen que los jardines estaban en otro lugar. Otros dicen que la historia de amor fue creada después para explicar un misterio que no tenía una respuesta clara. Todo eso podría ser verdad o nada. La historia permanece porque se siente humana. Una reina que extraña su hogar. Un rey que intenta arreglar algo que el poder solo no podía resolver. Un intento de recrear la naturaleza en un lugar donde la naturaleza siempre estaba luchando. Mientras la noche se asienta sobre Babilonia, el palacio queda en calma. Las lámparas parpadean, las voces se desvanecen. Los jardines, si existieron, descansarían tranquilamente sobre la ciudad. Hojas apenas moviéndose, agua todavía fluyendo. Amor o leyenda, regalo o exageración. La historia no exige creer, solo pide ser escuchada lentamente. Y así la dejamos descansar aquí, entre muros de piedra y sueños verdes, entre la historia y el consuelo, entre lo que fue construido y lo que fue imaginado. Ahora la historia hace una pausa y comienza a hacer preguntas tranquilas. No ruidosas, no agresivas, solo del tipo que se quedan en el fondo y se niegan a desaparecer. Del tipo en que piensas cuando todo lo demás queda en silencio. Porque si los jardines colgantes existieron, hay un problema que nunca duerme. ¿Cómo funcionaban? Babilonia era calurosa, seca, plana. El agua era preciosa, pesada, difícil de mover. Y sin embargo, las historias describen agua que fluye hacia arriba, alcanzando altas terrazas, alimentando árboles que no deberían sobrevivir allí. Eso solo hace que los historiadores se muevan incómodos en sus sillas. Vayamos despacio. Al agua no le gusta subir. Nunca le ha gustado. La gravedad siempre ha sido muy segura de eso. En la antigua Babilonia no había bombas eléctricas, ni motores, ni máquinas modernas zumbando tranquilamente en el fondo. Solo músculo, madera, piedra y paciencia. Los escritores antiguos sugerían que el agua era elevada desde el río Éufrates. Esa parte es posible. El río estaba cerca, pero elevar agua varios niveles hacia arriba cada día no es una tarea pequeña, especialmente no en un calor que nunca se va del todo. Algunas descripciones mencionan mecanismos ocultos, dispositivos escondidos dentro de gruesos muros, sistemas que movían el agua silenciosamente sin ser vistos. Eso ya suena impresionante, quizás demasiado impresionante. Una idea popular es la bomba de tornillo, un dispositivo en espiral que eleva el agua hacia arriba cuando se gira. Sabemos que herramientas similares existían en el mundo antiguo, pero las tenía Babilonia a esta escala y las usaban continuamente día tras día. Ahí es donde crece la duda. Imagina el esfuerzo. Alguien o algo girando un mecanismo durante horas. El agua sube lentamente, canal tras canal llenándose. Las plantas bebiendo, los árboles sobreviviendo. Y esto repitiéndose sin fin porque si el agua se detiene, el jardín muere. No hay días de descanso para la gravedad. Otras teorías sugieren cadenas de cubos, simple pero agotador. Cubos unidos a lazos jalados hacia arriba por poder humano o animal. Un cubo sube, otro baja una y otra vez. Funciona en teoría. En la práctica requeriría trabajo constante, lo que lleva a la siguiente imagen tranquila.
Trabajadores, muchos de ellos, hombres moviéndose en el calor, músculos cansados, manos ásperas, sudor cayendo en el polvo, haciendo el mismo movimiento todo el día, elevando agua para que los árboles sobre ellos pudieran vivir. No es un trabajo glamoroso, no es poético, solo necesario. Los jardines, si eran reales, no eran belleza sin esfuerzo. Eran belleza mantenida, belleza controlada, del tipo que exige atención constante. Sin cuidado, las plantas se marchitan, los canales se obstruyen, los sistemas se rompen. Nada de eso suena fácil. Por eso algunos historiadores hacen una pausa aquí. Se preguntan si los escritores posteriores malentendieron la escala. Quizás los jardines eran más pequeños, más bajos, menos dramáticos. Quizás el agua no subía tan alto como se describía. Quizás la tecnología era más simple de lo que las historias hacían sonar. O quizás las historias crecieron con el tiempo. A los escritores antiguos les encantaba el asombro. Una buena historia viajaba más lejos que una precisa. Si el agua subía un poco, las versiones posteriores dirían que subía mucho. Si los árboles crecían en terrazas, pronto se elevaban sobre la ciudad. La exageración no necesita intención, sucede naturalmente. Y luego está el problema del peso. La tierra es pesada, la tierra húmeda es más pesada, los árboles añaden aún más peso. Las terrazas de piedra que sostenían todo esto necesitarían cimientos sólidos, planificación profunda, serias habilidades de ingeniería. ¿Podía Babilonia hacer eso? Posiblemente. Construyeron muros masivos, enormes templos, amplios canales. Entendían la estructura, no eran gente simple, pero construir un jardín en el cielo es diferente a construir un muro en el suelo. Los errores serían costosos, el colapso sería dramático, y sin embargo no quedan ruinas claras de tal estructura. Esa ausencia susurra duda. Algunos historiadores sugieren que la tecnología existía, pero no en Babilonia, quizás en otro lugar. Quizás la historia fue prestada, trasladada, reasignada. Las ciudades también hacían eso. Las maravillas les gustaban los nombres famosos. Otros piensan que la tecnología nunca fue real en absoluto, que la idea de sistemas avanzados fue añadida después para impresionar a los lectores. Mira lo que podían hacer, parece decir la historia, incluso si no podían. También es posible que la tecnología antigua fuera más avanzada de lo que le damos crédito. Los humanos a menudo subestiman el pasado. La gente resolvía problemas creativamente cuando la supervivencia dependía de ello. No necesitaban electricidad para pensar con claridad, pero avanzado no significa mágico. El agua que sube sin cesar no es algo que puedas fingir, exige energía, y la energía siempre deja un rastro. En el trabajo, en los registros, en los restos, lo que nos lleva de vuelta al silencio. Ningún texto babilónico claro explica tal sistema. Ningún plan detallado, ninguna descripción orgullosa. Eso es extraño para una cultura a la que le gustaba registrar sus logros. Así que el capítulo se asienta en el escepticismo, no duro, solo cuidadoso. ¿Podían existir los jardines? Quizás. ¿Podía funcionar la tecnología? Posiblemente. Era exactamente como se describía. Eso se siente menos seguro. La verdad tranquila podría sentarse en algún lugar en el medio. Un jardín, sí, elevado quizás. Agua gestionada ingeniosamente, pero no exactamente la montaña imposible de verde que los escritores posteriores imaginan. Las historias tienden a estirarse hacia el asombro, especialmente cuando la distancia crece. A medida que pasaba el tiempo, Babilonia se desvanecía, la tecnología desaparecía, la gente desaparecía, pero la historia permanecía, y sin prueba física, la imaginación entró para llenar los vacíos.
Eso no es un fracaso, es la naturaleza humana. Así que cuando imaginamos a antiguos trabajadores elevando agua en el calor, deberíamos hacerlo con suavidad, no como prueba, no como fantasía, solo como una posibilidad que una vez existió en la mente de alguien, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir siglos. La ingeniería se vuelve menos sobre máquinas y más sobre creencia. La creencia de que los humanos una vez controlaron la naturaleza de maneras hermosas. La creencia de que el pasado era capaz de milagros silenciosos. Mientras la noche se asienta de nuevo, las máquinas quedan en silencio. Los trabajadores descansan. El agua imaginada o real deja de subir en nuestros pensamientos. La pregunta permanece: ¿desafió realmente la ingeniería antigua la gravedad o la gravedad siempre ganó remodelando lentamente la historia? No nos apresuramos a responder, dejamos que el misterio se asiente. Pesado como la piedra, suave como el agua que fluye, para entonces la historia se siente muy tranquila. La emoción se ha desvanecido, las preguntas se han suavizado y lo que queda es silencio. Aquí es donde suele hablar la arqueología. Piedras, ruinas, muros rotos, piezas del pasado que emergen lentamente del suelo. La mayoría de las grandes ciudades dejan algo atrás. Una fundación, una talla, un nombre grabado en arcilla. Pero cuando se trata de los jardines colgantes no hay casi nada. Ese es el gran problema. Babilonia ha sido excavada muchas veces. Los arqueólogos han caminado cuidadosamente por su suelo. Han descubierto palacios, templos, calles y muros. Han encontrado inscripciones que elogian a reyes y sus logros. A Babilonia le encantaba registrarse a sí misma. Y sin embargo, cuando se trata de los jardines colgantes, la tierra permanece en silencio. Ninguna ruina clara se levanta y dice: aquí estaba el jardín. Ninguna terraza colapsada cargada de tierra antigua. Ningún canal claramente construido para elevar agua hacia el cielo. Esa ausencia es inquietante, especialmente porque los jardines supuestamente eran una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Las maravillas usualmente dejan cicatrices en la tierra. Esta casi no dejó ninguna. Aún más extraño es el silencio en la escritura babilónica. Los reyes registraban victorias, edificios, dedicaciones y oraciones. Nabucodonosor escribió con orgullo sobre muros y templos. Los nombró, los describió, los reclamó, pero los jardines no están claramente ahí. Ninguna tablilla anuncia con confianza su creación. Ninguna inscripción elogia su belleza. Ningún mensaje real celebra el esfuerzo que tomó mantenerlos vivos. Ese silencio se siente intencional o al menos importante. Los historiadores hacen una pausa aquí. Se ralentizan igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. Hacen preguntas cuidadosas. ¿Podría algo tan grande simplemente desaparecer sin dejar rastro? ¿Podría siglos de erosión borrar todo? ¿O el silencio nos está diciendo algo más? Una posibilidad es que los jardines fueron destruidos completamente. Inundaciones, guerra, tiempo, barro, el ladrillo no dura para siempre. La tierra se lava, la madera se pudre, incluso la piedra eventualmente se rompe. Babilonia sufrió muchos desastres, los ríos cambiaron de curso. La ciudad fue dañada, abandonada, reconstruida y dañada de nuevo. Capas de historia se acumularon. Es posible que los jardines fueran devorados por el tiempo. Pero incluso entonces algo debería quedar, una fundación, un patrón, una pista. La arqueología es paciente, a menudo encuentra al menos una sombra. Aquí no hay casi ninguna. Eso lleva a otra idea tranquila. Y si los jardines colgantes nunca estuvieron en Babilonia, este pensamiento perturba la historia, pero también explica mucho.
Algunos estudiosos sugieren que los jardines pertenecen a otra ciudad, quizás Nínive, otro lugar poderoso, otro río, otro rey. Las historias se mueven fácilmente, los lugares cambian, los nombres se adhieren a la ciudad más famosa disponible. Babilonia tenía la reputación correcta, grande, antigua, legendaria. Si ibas a atribuir una maravilla a un lugar, Babilonia tenía sentido. Con el tiempo, la historia pudo haberse desplazado. Los escritores se copiaron unos a otros. Las suposiciones se endurecieron y pronto los jardines pertenecen a Babilonia, los haya tenido realmente o no. Esto explicaría las ruinas que faltan, los registros que faltan y el silencio incómodo. También explicaría por qué las descripciones nunca coinciden completamente. Estaban describiendo algo real, pero en el lugar equivocado. La Tierra no coincidía con la historia porque la historia se había extraviado. Otra posibilidad es más simple. Los jardines nunca existieron en absoluto, no como un lugar físico. Puede que hayan vivido solo en palabras, construidos desde la imaginación, la repetición y el amor humano por el asombro. Una historia lo suficientemente fuerte como para ser creída sin prueba. Una imagen compartida pasada de voz en voz. Eso no hace que la historia sea inútil. La hace poderosa de una manera diferente. Los humanos siempre han creado belleza a través de la narración. Imaginamos lugares perfectos cuando los reales se quedan cortos. En un mundo duro, un jardín flotante se siente reconfortante. Promete equilibrio, control, paz. Los jardines colgantes pueden haber sido esa promesa. La arqueología, sin embargo, no trabaja con el consuelo. Trabaja con evidencia y la evidencia permanece obstinadamente ausente. La tierra no coopera. El pasado se niega a confirmar el sueño, así que los estudiosos permanecen cuidadosos, hablan suavemente, evitan afirmaciones fuertes, aceptan la incertidumbre. Eso requiere paciencia. Es más fácil creer que dudar, pero la duda mantiene honesta la historia. A medida que pasan los años, las excavaciones continúan, nuevas herramientas, mejores métodos. Aún así, los jardines permanecen invisibles. Cada búsqueda termina de la misma manera, con más preguntas que respuestas. Ese silencio se convierte en parte de la historia. Los jardines colgantes son famosos no porque los hayamos encontrado, sino porque no lo hicimos. Son recordados no a través de la piedra, sino a través de la ausencia. A través de la incómoda brecha entre la historia y la duda, a través de la idea de que algo tan amado podría no dejar ningún rastro. Mientras descansamos aquí, la ciudad de Babilonia se siente aún más tranquila. Las terrazas imaginadas se desvanecen, el agua deja de fluir. Lo que queda es tierra desnuda y cielo abierto, y sin embargo la historia no desaparece, permanece porque los humanos son buenos guardando preguntas hermosas. No siempre necesitamos pruebas para que nos importe. A veces el misterio es suficiente. Este capítulo no termina con certeza, termina con una pausa. Sin ruinas, sin pruebas, solo una historia que se niega a dormirse del todo. Para entonces la historia ha aprendido a dudar, ya no se apresura hacia Babilonia, ya no insiste en la certeza. En cambio, gira suavemente la cabeza y mira hacia otro lado. Al norte, lejos de Babilonia, otra gran ciudad existió alguna vez. Su nombre era Nínive. Poderosa, organizada, orgullosa, la capital del imperio asirio, un lugar de reyes que amaban tallar sus logros en piedra. Y aquí es donde una teoría más tranquila comienza a respirar. ¿Y si los jardines colgantes no estaban en Babilonia en absoluto? ¿Y si la historia simplemente confundió dos ciudades famosas y nunca se corrigió? Nínive era diferente de Babilonia.
pero también lo suficientemente similar como para confundir a los narradores distantes. Tenía ríos, canales, murallas masivas, palacios construidos para impresionar e intimidar. Era un lugar donde la ingeniería importaba y un rey en particular le gustaba hablar de jardines. Su nombre era Sennacherib. A diferencia de Nabucodonosor, Sennacherib dejó registros detallados, largas inscripciones, descripciones claras. No ocultaba su orgullo. Escribió sobre sus edificios, sus victorias y, muy importante, sus sistemas de agua. Ese detalle importa. Sennacherib describió la creación de jardines exuberantes llenos de árboles y plantas de tierras lejanas. Habló de agua traída desde grandes distancias, guiada a través de canales, elevada y controlada con habilidad. Incluso describió el uso de tecnología avanzada para mover el agua hacia arriba. Eso debería sonar familiar. Algunas inscripciones hablan de agua que fluye como un río desde las montañas. Otras describen sistemas que permitían que las plantas prosperaran en lugares donde normalmente no lo harían. Esto no era poesía vaga, era jactancia práctica, y a diferencia del silencio de Babilonia, Nínive habla. Los arqueólogos han encontrado restos de canales asirios, largos, cuidadosamente construidos, diseñados para transportar agua a través de terrenos difíciles, algunos todavía visibles hoy. Canales de piedra, acueductos, prueba de que los ingenieros asirios se tomaban el agua en serio. Esto empieza a sentirse menos como un sueño y más como un plan. Sennacherib incluso describió los jardines de su palacio como una maravilla para todos los pueblos. Esa frase permanece. Las maravillas eran raras. Los reyes no usaban esa palabra a la ligera. Quería que su obra fuera recordada y lo fue, pero quizás no correctamente. A medida que pasaban los siglos, las historias viajaban hacia el sur, los nombres cambiaban, los imperios caían. Babilonia permaneció famosa más tiempo que Nínive. Cuando los escritores griegos hablaban de una gran ciudad oriental, Babilonia venía fácilmente a la mente. Nínive se desvaneció antes, sus ruinas fueron enterradas, su nombre se suavizó en leyenda, se volvió más fácil olvidarla. Así que cuando los viajeros oyeron hablar de increíbles jardines con sistemas de agua avanzados, pueden haber adjuntado la historia a la ciudad equivocada. No por malicia, solo por costumbre. Babilonia era la estrella, Nínive era la sombra. Lentamente, dos ciudades se convirtieron en una leyenda. Esta teoría también resuelve muchos problemas. Explica por qué Babilonia no tiene ruinas claras de los jardines. Explica por qué Nabucodonosor no dejó una inscripción orgullosa. Explica por qué las descripciones de ingeniería suenan más asirias que babilónicas. Nínive tenía colinas cercanas, Babilonia no. Elevar agua es más fácil cuando la tierra ya se eleva. Los canales asirios aprovechaban las pendientes naturales. Babilonia era más plana, lo que hacía tales sistemas más difíciles. La geografía importa. También explica por qué las descripciones antiguas se sienten ligeramente fuera de lugar cuando se sitúan en Babilonia. Encajan mejor en otro lugar, como una historia contada en la habitación equivocada. Cuando los historiadores comparan Babilonia y Nínive con calma, sin lealtad a la tradición, Nínive empieza a parecer un candidato más sólido, no perfecto, pero más sólido. Por supuesto, esta teoría no es ruidosa, no recibe tanta atención. A la gente le gusta Babilonia, se siente más familiar, más dramática, más central. Cambiar la ubicación se siente como reescribir un cuento de buenas noches que has conocido toda tu vida. Algunos se resisten porque el consuelo importa. Pero la historia no está aquí para consolar, está aquí para susurrar posibilidades.
Aún así, incluso Nínive no nos da certeza. Los jardines descritos allí eran impresionantes, pero ¿eran los jardines colgantes de la leyenda? ¿Eran lo suficientemente altos, lo suficientemente hermosos, lo suficientemente famosos? No lo sabemos. Los escritores griegos nunca mencionan claramente a Nínive. Eso también importa. Su silencio complica la teoría, sugiere que la confusión ya estaba presente desde el principio o que la información viajaba mal, la comunicación antigua era lenta, las historias cruzaban fronteras de manera imperfecta, los detalles se perdían, los nombres se difuminaban. Con el tiempo, la ciudad más famosa recogía las historias más famosas. Así es como crecen las leyendas. Así que en este capítulo los jardines comienzan a derivar. Ya no están firmemente atados a Babilonia. Flotando entre ciudades, entre ríos, entre memorias, se convierten menos en un lugar y más en un concepto. Un símbolo de los humanos antiguos intentando traer vida a paisajes duros, de reyes que daban forma al agua y la piedra para impresionar al mundo. Ya sea en Babilonia o en Nínive, la idea permanece igual. Verde contra el polvo, agua contra el calor, orden contra la naturaleza. Mientras la noche se asienta de nuevo, el mapa queda en silencio. Los nombres de las ciudades se suavizan, las fronteras se desvanecen. Lo que queda es un deseo humano compartido de construir algo hermoso y duradero, y quizás ese deseo importaba más que la dirección. Este capítulo no reubica los jardines completamente, solo afloja sus raíces, les permite existir en otro lugar sin forzar una decisión. La historia, después de todo, a menudo es insegura y esa incertidumbre es gentil. Los jardines colgantes descansan ahora entre Babilonia y Nínive, entre la tradición y la evidencia, entre lo que nos dijeron y lo que podemos probar. Esperan pacientemente, igual que siempre lo han hecho. Para entonces, los jardines están muy tranquilos. Ya no están hechos de piedra ni de tierra, están hechos de palabras. Este capítulo no camina por ruinas. Deriva a través de la memoria, a través de la manera en que los humanos cuentan historias, olvidan partes de ellas y lentamente construyen algo más alto de lo que la realidad jamás fue, porque las historias crecen y no siempre crecen en línea recta. En el mundo antiguo, la mayoría de las historias eran habladas, no escritas. Un viajero llegaba a algún lugar nuevo, la gente se reunía, alguien hacía una pregunta y la historia comenzaba, no cuidadosamente, no con precisión, solo naturalmente. Vi algo increíble. El viajero podría decir esa sola frase que ya invita a la exageración, no siempre a propósito. A veces porque la memoria quiere ser interesante, a veces porque el silencio se siente incómodo. Los jardines colgantes encajan perfectamente en este tipo de narración. Eran distantes, raros, difíciles de verificar. Nadie podía decir fácilmente que no era verdad, así que la historia era libre de estirarse. Una generación la contó, la siguiente la pulió, la siguiente la hizo más alta. Una terraza se convirtió en muchas terrazas. Un jardín se convirtió en una maravilla. Un ingenioso sistema de agua se convirtió en un milagro. Esto no es mentir, es derivar. Los humanos no pasamos las historias como piedras, las pasamos como aliento. Cada persona añade algo pequeño, un detalle, un sentimiento, una pausa. Con el tiempo, esos pequeños cambios se acumulan. Igual que en la construcción, los viajeros también jugaron un papel. Los viajes largos eran difíciles, peligrosos, lentos. Cuando alguien regresaba a casa sano y salvo, quería que el viaje importara. La historia tenía que valer el riesgo. Así que los lugares se volvían más grandiosos. Los sitios se volvían más extraños.
Las maravillas se volvían inolvidables. Un jardín verde en una tierra seca ya es impresionante. Un jardín verde suspendido en el aire es inolvidable. Los escritores llegaron después, recopilaban estas historias, comparaban notas, a veces cuestionaban, a veces copiaban. Los escritores antiguos a menudo confiaban en escritores anteriores. Si alguien respetado lo había escrito, se sentía seguro repetirlo. Los errores se propagaban también de esta manera. Un escritor cambia el nombre de una ciudad, otro lo copia. Un tercero construye una teoría alrededor de ello. Pronto el error se siente antiguo y autoritario. Nadie quiere ser quien diga que quizás esto está mal, especialmente cuando la historia es hermosa. Los jardines colgantes se volvieron populares porque eran gentiles. No se trataban de violencia ni de miedo, se trataban de sombra, agua y vida. En un mundo antiguo duro, eso importaba. La historia no solo preserva lo que sucedió, preserva lo que la gente quería recordar. La exactitud a menudo pierde frente a la belleza, no porque la gente sea descuidada, sino porque la belleza dura más en la mente. Una medición perfecta se desvanece, una imagen vívida permanece. Por eso los jardines crecieron más altos de lo que los edificios jamás podrían. Cada recontada añadía altura, añadía color, añadía calma. Pronto los jardines ya no eran solo una estructura. Eran una idea, una promesa de que los humanos una vez crearon algo pacífico, incluso en un imperio poderoso. Los fragmentos se convirtieron en fundamentos. Las descripciones se convirtieron en hechos. Los hechos se convirtieron en leyenda. Y la leyenda no necesita prueba. Con el tiempo, el mundo físico cambió. Las ciudades cayeron, los ríos se desplazaron, los nombres desaparecieron, pero la historia permaneció despierta. Viajó a través de libros, aulas y conversaciones tranquilas. Incluso cuando los estudiosos lo dudaban, seguían repitiéndolo. La duda no borró la imagen, solo la hizo más misteriosa. Los jardines se convirtieron en un símbolo no solo de ingeniería antigua, amor real o ciudades perdidas, sino de la memoria misma, de cómo los humanos construyen significado a partir de piezas incompletas. Raramente recordamos las cosas exactamente como fueron, recordamos cómo se sintieron. Y el sentimiento es más suave que el hecho. Esa suavidad es lo que permite que las historias sobrevivan. Por eso la historia se siente como un sueño cuando te alejas. Está llena de lugares a media luz, formas familiares sin bordes nítidos. Eventos que se sienten reales pero ligeramente fuera de foco. Los jardines colgantes yacen cómodamente allí, no discuten, no exigen creer. Simplemente existen en el espacio compartido de la imaginación, y quizás esa es su verdadera forma. No piedra elevándose sobre Babilonia, sino historia elevándose sobre el tiempo. Como oyentes somos parte de este proceso. Ahora, al escuchar la historia, la llevamos hacia adelante, incluso si la dudamos, incluso si la cuestionamos. La memoria no requiere certeza, solo requiere atención. Así que mientras este capítulo se asienta, permitimos que los jardines cambien de nuevo. Se vuelven más tranquilos, menos sólidos, más simbólicos. Dejan de intentar probarse a sí mismos. Descansan. La historia a menudo prefiere la belleza sobre la exactitud porque la belleza consuela. La exactitud puede sentirse fría, inacabada, insatisfactoria. La belleza suaviza los bordes, da significado donde la evidencia no puede. Eso no significa que la historia esté equivocada. Significa que la historia es humana y los humanos sueñan incluso cuando están despiertos. Mientras la noche se profundiza, la historia se estira por última vez. Los jardines ya no están en Babilonia ni en Nínive.
No están en ningún lugar específico. Cuelgan suavemente dentro de la mente, altos, verdes, imposibles, no porque fueran reales, sino porque fueron recordados. Y la memoria construye maravillas que la piedra nunca pudo. Ahora bajamos de las historias, bajamos de las terrazas y las leyendas. Bajamos a la tierra donde los pies tocan el polvo cada día. Haya existido o no los jardines colgantes, Babilonia seguía siendo una ciudad llena de gente ordinaria. La mayoría de ellos nunca vio maravillas. Se despertaban, trabajaban, descansaban y dormían igual que la gente siempre lo ha hecho. El sol salía temprano en Babilonia, no esperaba. Los agricultores lo sentían primero, caminaban hacia los campos cerca del río mientras el aire todavía estaba fresco. El agua tenía que ser guiada cuidadosamente. Los canales se abrían y cerraban. El barro se pegaba a los pies. Las manos arrancaban malezas. Las espaldas se doblaban. La agricultura era un trabajo lento, repetitivo, necesario. La comida importaba más que las leyendas. Estos agricultores probablemente no hablaban mucho sobre jardines en el cielo. Hablaban sobre los niveles del agua, sobre si habría cosechas. Observaban el río de cerca. Muy poca agua significaba hambre. Demasiada significaba inundaciones. La vida se equilibraba en cosas pequeñas. Dentro de la ciudad, los escribas se sentaban tranquilamente. Aprendían a escribir copiando símbolos una y otra vez. Las tablillas de arcilla descansaban en sus manos. Los estilos presionaban suavemente sobre superficies blandas. Escribir era poder, pero el trabajo en sí era tranquilo. La mayor parte de lo que escribían no era emocionante. Listas, números, recibos, nombres, registros de grano e impuestos, la memoria cotidiana de la ciudad, no maravillas, no poesía. Si los jardines colgantes existían, los escribas puede que hayan escrito sobre ellos, o quizás no pensaban que importaban. Para ellos un jardín era solo otra tarea para registrar o no valía la pena registrarlo en absoluto. Los constructores estaban por todas partes. Babilonia siempre estaba en reparación. Los ladrillos de barro se agrietaban, los muros necesitaban arreglo, las nuevas estructuras reemplazaban a las antiguas, la construcción era interminable, la piedra era pesada, el ladrillo era frágil, estos trabajadores vivían cerca del suelo, cargaban pesos, seguían instrucciones, descansaban a la sombra cuando podían. Su mundo se medía en longitudes de brazo y pasos, no en leyendas. Si algo verde se elevaba sobre la ciudad, quizás lo notaban brevemente. Luego regresaban al trabajo. Los guardias vigilaban en puertas y murallas. Largas horas, días lentos, ojos escaneando caminos vacíos. Sus preocupaciones eran prácticas. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién causa problemas? Un jardín no cambiaba su deber. Los niños jugaban en calles polvorientas, se perseguían, discutían, reían, se caían. El polvo se pegaba a la piel, la vida continuaba. A los niños no les importan mucho las maravillas a menos que interrumpan el juego. Los mercados llenaban la ciudad de ruido, los comerciantes anunciaban precios, los animales se movían lentamente entre las multitudes, los olores se mezclaban, comida, sudor, tierra, nada mágico, solo bullicio. Esto era Babilonia para la mayoría de la gente. Si los jardines colgantes existían, pertenecían al palacio, lejos de la vida cotidiana. Muy por encima de los muros, la mayoría de la gente nunca entraba. La belleza habría sido distante, vista desde lejos o no vista en absoluto. Y si no existía, nada cambiaba. La gente todavía necesitaba comer, todavía necesitaba agua, todavía necesitaba refugio. Las leyendas no alimentan a las familias. Este contraste es importante.
La historia a menudo se centra en las maravillas y los reyes, pero las ciudades se construyen sobre días ordinarios repetidos sin fin. El ritmo de la supervivencia no hace una pausa por la belleza. Un agricultor no deja de preocuparse porque un jardín sea bonito. Un escriba no descansa más tranquilo porque un rey construya algo impresionante. La supervivencia es obstinada. Por la noche, Babilonia se volvía más tranquila. Las lámparas parpadeaban. Las puertas se cerraban. La gente descansaba en las azoteas para capturar el aire más fresco. Aparecían las estrellas, las mismas estrellas que vemos ahora. Esa parte no ha cambiado. Alguien podría haber mirado hacia arriba e imaginado formas verdes sobre el palacio. O quizás no, quizás estaban demasiado cansados. Ese cansancio importa. Nos recuerda que las leyendas flotan sobre la realidad mientras la vida permanece pesada y arraigada. Las historias viajan lejos, las personas no. Los jardines colgantes, reales o no, existían lejos de las vidas de la mayoría de los babilonios. Sus preocupaciones eran más pequeñas y más urgentes. El agua de mañana, la comida de mañana, el trabajo de mañana. Y sin embargo, esas vidas ordinarias importaban más que cualquier maravilla. Mantenían viva la ciudad, llenaban sus calles, daban significado a sus muros. Sin ellos, Babilonia habría sido piedra vacía. Mientras este capítulo se asienta, nos sentamos con ese contraste. Belleza arriba, supervivencia abajo, leyenda en lo alto, polvo bajo los pies. Ambas son parte de la historia, pero solo una es constante. Mientras la ciudad duerme, los jardines imaginados se desvanecen en la oscuridad. Las calles permanecen. El río fluye en algún lugar. Alguien se despierta temprano de nuevo. La vida continúa tranquilamente, lentamente, sin importarle mucho las leyendas. Al final de esta historia, nada se apresura hacia adelante. No hay una respuesta final, no hay una revelación dramática, no hay un momento en que todo de repente tiene sentido. En cambio, hay silencio. Los jardines colgantes se niegan a ser encontrados porque a la historia no siempre le gusta ser descubierta. Algunas cosas desaparecen lentamente, capa a capa, hasta que incluso la tierra las olvida. Las ciudades no están congeladas en el tiempo. Se mueven, se hunden, se rompen. Babilonia no fue la excepción. Primero vinieron las inundaciones. Los ríos que daban vida a Mesopotamia también la quitaban. El Éufrates se inundaba una y otra vez. El agua desplazaba el suelo, lavaba los cimientos, ablandaba el ladrillo. A lo largo de los siglos, incluso las estructuras sólidas se disolvían en barro. Los jardines no sobrevivirían tan fácilmente. La tierra se lava más rápido que la piedra. Las raíces se pudren, los canales colapsan, los sistemas de agua se obstruyen y desaparecen. Lo que una vez se sintió permanente se convierte nuevamente en tierra plana. Luego vino la guerra. Babilonia fue conquistada muchas veces. Los ejércitos pasaban, las murallas caían, los palacios ardían. La destrucción no deja las cosas ordenadamente atrás. Las rompe, las dispersa y las mezcla en escombros. Los jardines no sobreviven bien a la guerra, no son defendidos, no se reconstruyen rápidamente, desaparecen sin ceremonia. Y después de la guerra viene la reutilización. Las ciudades antiguas se reciclaban a sí mismas. Los ladrillos de los edificios viejos se tomaban para hacer nuevos. La piedra era demasiado valiosa para dejarla intacta. Incluso las ruinas eran recursos. Si los jardines colgantes estaban construidos de ladrillo y piedra, no permanecerían abandonados por mucho tiempo. Serían desmontados silenciosamente, pieza a pieza, usados de nuevo, olvidados. El tiempo fomenta esto.
Las generaciones no tratan las maravillas antiguas con el mismo respeto que los museos modernos. Para ellos era solo material útil, cercano, fácil, y luego está el tiempo mismo. El tiempo no es dramático, no anuncia la destrucción, erosiona pacientemente, los vientos mueven el polvo, la lluvia suaviza los bordes, el calor agrieta las superficies. Las plantas crecen, luego mueren, luego crecen de nuevo. Después de suficiente tiempo, todo parece igual. Una terraza colapsada se convierte en una colina. Un canal se convierte en una línea seca en la tierra. Una fundación se convierte en parte del suelo. Sin señales, la memoria se desvanece. Así es como desaparecen las ruinas. No de repente, sino completamente. Los jardines colgantes pueden haber sido devorados por todo esto, o puede que nunca hayan existido como se describieron, o puede que hayan existido en otro lugar, o solo parcialmente, o solo brevemente. A la historia no le importa qué respuesta se siente mejor. Solo nos deja con silencio. Ese silencio es porque los jardines se niegan a ser encontrados. Viven en un espacio donde la prueba ha desaparecido, pero la imaginación permanece. Un espacio donde las preguntas se sienten más cómodas que las respuestas. Un lugar que existe mejor cuando dejamos de intentar tocarlo. Los jardines colgantes se han convertido en un fantasma de la historia, no uno que da miedo, sino uno gentil. Aparecen cuando leemos palabras antiguas, cuando imaginamos el agua fluyendo hacia arriba, cuando imaginamos el verde contra el polvo, cuando queremos que el pasado sea más suave de lo que realmente fue. Los fantasmas no dejan huellas, no proyectan sombras, existen solo cuando los dejamos, y ahí es donde pertenecen los jardines ahora. No en sitios de excavación, no en libros de texto, sino en el momento tranquilo antes de dormir. Se niegan a ser encontrados porque ser encontrados los acabaría. Una ruina clara convertiría el misterio en medición, reduciría la historia, cerraría la puerta suavemente pero permanentemente. El misterio la mantiene abierta. Mientras no podamos encontrar los jardines, permanecen perfectos, permanecen flotando, permanecen intactos por la certeza. Esa es una extraña forma de supervivencia. La mayoría de las cosas antiguas desaparecen completamente. Los jardines colgantes eligieron otro camino. Se desvanecieron físicamente, pero crecieron mentalmente. Dejaron la tierra y se trasladaron a la memoria, y la memoria es difícil de excavar. Así que cuando cierras los ojos y los imaginas, regresan. Terrazas tranquilas, agua que fluye, sombra sobre una ciudad dormida, sin prueba requerida. Esto no es un fracaso, esto es una transformación. Los jardines colgantes no desaparecieron, cambiaron de forma. Se convirtieron en un lugar que visitamos lentamente sin mapas ni medidas. Un lugar que existe solo cuando dejamos de pedirle que se justifique. Mientras este capítulo final se asienta, las preguntas dejan de moverse, se acuestan suavemente. La ciudad queda en silencio de nuevo. Los ríos continúan su trabajo interminable. Y los jardines, no encontrados e improbables, descansan exactamente donde pertenecen, en el espacio entre la historia y el sueño. Y eso es suficiente. Ahora la historia misma comienza a bostezar. Se estira lentamente como un gato bajo el cálido sol. No tiene prisa, no exige atención, solo quiere descansar. Este es el capítulo final, pero no es dramático. No hay fuegos artificiales, no hay conclusiones audaces, no hay verdades absolutas, solo hay calma. Hemos deambulado por la antigua Babilonia a través de susurros de jardines que pueden o no haber existido.
Hemos imaginado terrazas apiladas en lo alto, agua fluyendo hacia arriba, hojas susurrando suavemente bajo un sol que nunca se cansa. Hemos seguido a reyes y reinas, escribas y agricultores, trabajadores y niños, todos bajo el peso de la leyenda. Y ahora es momento de soltarlo todo. Algunas preguntas no necesitan respuestas. Algunos misterios están destinados a permanecer suaves e irresueltos. Los jardines colgantes, reales o imaginados, pertenecen a ese espacio. No necesitan nuestra certeza. No necesitan piedra para probarse a sí mismos. No necesitan mapas, ruinas ni inscripciones. Existen mejor en los rincones tranquilos de la mente, en la suave pausa antes de dormir. Mientras los soltamos lentamente, imagina las terrazas desvaneciéndose. El agua gotea suavemente, luego se detiene. Las hojas se asientan, las sombras se extienden por muros y calles. La ciudad de abajo continúa su ritmo, lento, polvoriento, vivo, sin exigir nuestra atención. Y por encima de todo, los jardines, si alguna vez estuvieron allí, se pliegan en la memoria. Aceptamos que algunas cosas no pueden ser fijadas, que algunas maravillas existen solo en la imaginación, que la historia no siempre proporciona un cierre, solo fragmentos, y a veces los fragmentos son suficientes. Es pacífica esta aceptación. Hay consuelo en soltar. Consuelo en saber que el misterio no necesita prueba para importar. Consuelo en darse cuenta de que una historia puede existir plenamente incluso si no puede medirse, excavarse ni verificarse. Este capítulo no se trata de tristeza. Se trata de suavidad, de colocar gentilmente el pasado en un estante y dejarlo allí sin forzarlo a abrirse. De alejarse de la curiosidad el tiempo suficiente para descansar. Los jardines colgantes se deslizan hacia el silencio, convirtiéndose en algo parecido a un sueño. No duros, no exigentes, no presionándonos para saber. Flotan tranquilamente, suaves como el aire que respiramos antes de dormir. Son un recuerdo que existe solo cuando cerramos los ojos y eso es suficiente. Quizás así es como funciona la historia la mayor parte del tiempo. No en respuestas, sino en impresiones. No en certeza, sino en los espacios entre palabras y piedras, sombras y recuerdos. No en explicaciones ruidosas, sino en las pausas que dejan que la mente divague. Podemos imaginar el sol poniéndose sobre Babilonia. El polvo gira suavemente en el cálido aire de la tarde. Los trabajadores descansan. Los agricultores terminan sus últimas tareas. Los niños se acuestan después de jugar. Las lámparas parpadean por las calles. La ciudad exhala. Los jardines se han vuelto casi invisibles. Sin embargo, su presencia permanece no sólida, no definida. Solo una sugerencia de terrazas verdes, agua que fluye y sombra. Un recordatorio de que la belleza a veces existe más plenamente cuando no puede probarse, y la historia misma también exhala. Lentamente, suavemente, sus bordes se difuminan. Las palabras flotan hacia el silencio, las preguntas se asientan en la quietud. El oyente suavemente adormecido siente el ritmo ralentizarse. Los latidos del corazón se alinean con el ritmo de la calma. La respiración se suaviza, la mente se aquieta. Los jardines colgantes, ya sean reales o imaginados, se desvanecen en el mismo espacio al que entramos cuando nos preparamos para dormir. Un espacio donde la certeza no importa, donde la mente puede vagar libremente, donde la historia y el sueño se superponen, donde las preguntas no exigen respuestas y eso es suficiente. El misterio a veces es más pacífico que la verdad. Algunos finales es mejor dejarlos sin decir. Algunas historias están destinadas a permanecer suavemente,
como las últimas notas de una canción, el último susurro del viento, el más leve ondular en un río tranquilo. La historia, como el sueño, no siempre necesita un final. A veces solo necesita una suave pausa. Y así hacemos una pausa. Cerramos el capítulo, descansamos. Los jardines colgantes duermen ahora, no desaparecidos, no conquistados, no probados, simplemente descansando como un sueño que se siente real pero no puede sostenerse. Y nosotros también, y ese es el final de nuestra historia de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado este tranquilo viaje a través de la historia. Buenas noches. Permanece en paz y nos vemos en la próxima historia.